Buenos días, compañeros de Bushcraft de Carrasca. Antes de empezar el vídeo de afilar, recordaros solo dos cositas. Si queréis ayudarme en el canal, aparte de darle al like, que os lo recomiendo, y de suscribiros, tenemos también las opciones de hipear el vídeo. Mirad debajo de las opciones del vídeo, pone hiper con H, ¿vale? Cuando hipeas un vídeo, hace que este vídeo se sugiera más veces para ser reproducido, con lo cual aumentamos visualizaciones y posibles suscriptores. Y además, desde hoy, tenemos también el Super Thanks. ¿Vale? Miradlo abajo, es un donativo que podéis hacer desde 2 euros, pincháis a un corazoncito que pone Super Thanks y podéis hacer donaciones si queréis al canal, ¿vale? Hasta que no lleguemos a 1000 suscriptores y X horas de visualización, no van a poner publicidad, es decir, no se va a monetizar con publicidad. Por lo tanto, si queréis ayudar, incluso en ese momento también, si queréis ayudarme, por favor, pinchad ahí, y si queréis hacer algún donativo para que se sostenga este canal, perfecto, sabéis que gastamos materiales y toda aportación es bienvenida. Ahora sí que sí, con el esperado vídeo sobre afilado. Espero que no se haga muy largo. Intentaré abreviar, pero es que hay mucho que decir, ¿vale? Después de este vídeo seguramente haremos algún vídeo más hablando de afilado, así que tranquilos, ¿vale? En primer lugar, deciros por qué es tan importante tener herramientas afiladas. Y bien afiladas y afiladas de forma uniforme, ¿vale? Una herramienta que no está afilada, o sobre todo, más importante, que está afilada de forma uniforme, que es lo que pasa cuando se utilizan, que algunas partes se hacen romas y otras no, es súper peligroso. Es más fácil cortarse con una herramienta mal afilada o no afilada que con una herramienta bien afilada, que sabemos qué características tiene y qué puede dar de sí, ¿vale? Lo digo porque imaginaros que estáis cortando algo duro, no entra el cuchillo, no entra, y cuando entra, porque ha pillado un puesto afilado, un sitio afilado, se resbala, o al revés, ¿vale? Es imposible de predecir un cuchillo mal afilado. Por tanto, cuchillos siempre, yo los dejo para afeitar, siempre. Como sé que están para afeitar siempre, los trato, los uso como tales. Si os gusta menos afilado, pues se puede afilar menos, ¿vale? Pero recordad esto, un cuchillo mal afilado es una herramienta súper peligrosa, es una arma que os va a herir a vosotros. Y segundo, ¿por qué es tan importante aprender a afilar? A ver, en el bushcraft, en la supervivencia y en la vida, utilizamos filos, ¿vale? Hay gente que utiliza los cuchillos mientras están afilados y cuando ya no están afilados, los tira, los desecha o los guarda porque no sabe qué hacer con ellos. Con un cuchillo que tengáis en toda vuestra vida, y más con los aceros que existen hoy día, no este es artesano, es mío, y aún así este también, os va a durar toda la vida. Si lo mantenéis, si lo afiláis de vez en cuando lo necesita, toda la vida. Eso sí, conviene afilar los cuchillos cuando pierden un poco de filo. Cuando han perdido mucho filo es ya más trabajo y más complicado de hacer, ¿vale? Por lo tanto, lo que os he comentado, cuchillos siempre afilados para saber con qué contamos y qué podemos esperar de ellos. Y segundo, aprended a afilar. Es el skill, la habilidad más importante, o casi, en el mundo del bushcraft. Mira qué os digo, ¿vale? Sin más preámbulos, vamos a ello. ¿Os acordáis de las siluetas del otro día? Por si alguien no vio el vídeo, se lo recomiendo. Estos son las siluetas de los cuchillos vistos de punta, ¿vale? Esta bien podía ser de este cuchillo. A ver, cuando los utilizamos mucho, el filo, que es perfecto, tiende a redondearse, ¿vale? Tiende a redondearse y esto, pues deja de cortar, obviamente. Si queréis, aquí tenemos un Scandi. Este, en vez de redondearlo, este es el desgaste típico, vamos a romperlo, porque hay veces que se mellan, ¿de acuerdo? Estos dos cuchillos ya no cortan. ¿Qué tenemos que hacer? Con el afilado, lo que haremos será reconstruir el perfil. Haremos esto para que vuelvan a cortar. En el caso del Scandi es fácil pero más arduo, porque si queréis que siga siendo Scandi, se tendrá que quitar todo el borde este. Todo, ¿entendéis? Todo. Es más trabajo, pero así mantenéis el Scandi. Si el Scandi se desgasta la puntita y lo que hacemos es cortar desde aquí, vamos a transformar el Scandi en un perfil como este, ¿vale? Convexo. A mí me da igual, pero si queréis mantener el Scandi, vuelvo a cortarlo. Tenéis que hacerlo desde abajo. Lo digo porque ahora cuando empecemos a afilar, recordad esto, ¿vale? Yo voy a afilar uno que tiene este perfil. Para este sería más fácil. Lo colocaríamos sobre la piedra con el ángulo que te da y ese sería el ángulo de trabajo. Esto no tiene ninguna complicación. Por lo tanto, nos centraremos en los otros tipos, aunque este se puede afilar del mismo modo. ¿De acuerdo?
qué elementos, qué piedras utilizaremos hoy para afilar a la piedra, ¿vale? Va a ser piedra natural. Esta la tengo con un pie, con una base, es piedra gris. Mirad por favor el vídeo de las piedras naturales. Si queréis, utilizaremos la piedra artificial, que el otro día presenté. La he tenido como 10 minutos, un cuarto de hora a remojo. Acordaros que estas, más que las naturales, necesitan estar buen tiempo remojo, que se empapen, ¿vale? Tendremos también piedras naturales ásperas. Y esta simplemente es una piedra natural grande, que es la que solía utilizar cuando trabajaba a veces de afilador, ¿vale? Con estas piedras es con lo que hoy jugaremos, si os parece. ¿De acuerdo? Vamos a ello ya. Antes de empezar, súper importante, vamos a colocar sobre la mesa una bayeta, un trapo, un trozo de tela, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto nos servirá para que las piedras no resbalen. Incluso si lo ponéis mojado, lo mojaremos un poquito, suele pegarse mejor, ¿vale? Así evitaremos que la piedra nos caiga al suelo y que se rompa. ¿Qué cuchillo vamos a afilar? Pues este artesano mío, ¿vale? Ahora mismo corta, ¿veis? Corta bastante. Vamos a desgraciarlo. Esto solo lo hago para vosotros porque os aprecio, ¿vale? No hagáis esto nunca porque, vamos, mirad qué pecado vamos a hacer. ¿Sabéis qué pasa, no? Cuando se hace esto, pues imaginároslo. Va a perder completamente el filo. ¿Veis? Miradlo si queréis con la naranjita. Hago fuerza y no hay forma de entrar. Ahora al final por fricción. ¿Pero veis que no corta esto? No corta. La hemos desgraciado completamente. Completamente. ¿Vale? De hecho, de cerca, a ver, podríamos ver brillar un poquito el canto. ¿Vale? Una forma de saber que un cuchillo no está afilado es pasando el dedo si no se coge o pasando la uña si no araña la uña. Este no araña nada. Está redondito. O muy poco, vaya. No corta, vaya. La cuestión es que no corta. No lo probamos ni en papel. Por tanto, un cuchillo que ya no está afilado. Si queréis, mira, incluso ¡extra! Vamos, una locura, una locura. Que un cuchillo nunca golpee la piedra, ¿vale? Mira, a ver si ahora podemos ver cómo brilla un poquito el canto. ¿Veis que ahí brilla un poquito? ¿Dónde tengo el dedo gordo? ¿Veis que brilla? Si devuelve la luz es porque esto está llano. Como en el perfil que hemos visto antes en el patrón de papel. Vale. Ya tenemos la víctima perfecta. Para la primera fase utilizaremos, si queréis, la piedra artificial, aunque podríamos coger también una natural rugosa, ¿vale? Más o menos esto. Y esto desbastará por igual. Pero ya que el otro día os presenté esta piedra, os explicaré cómo hacerlo con esta piedra. A ver, la primera fase hay gente que le llama asentado. Esto sería una piedra de asentar. Todas las fases son un poco lo mismo, simplemente volver a darle forma al perfil del cuchillo, ¿de acuerdo? Pero esta primera fase es más erosiva, más bestia, y directamente vamos a reconfigurar un poquito la forma, ¿vale? Vamos a recuperar un poco la forma. ¿Cómo lo haremos? Muchas formas. Hay que se pone la piedra así, a mí me gusta así, pero para esta fase da un poco igual, porque lo que haremos será buscar un ángulo. Eso es otra historia, ¿vale? Yo lo tengo un poco automatizado, ¿de acuerdo? Pero es buscar un ángulo en que el canto casi toque la piedra, no llegue a tocarlo, no cerremos demasiado, y vamos a hacer esto. Vamos a darle como círculos por una cara y por la otra, con el mismo ángulo. Si no le dais por las dos caras con el mismo ángulo, el tajo se quedará excéntrico, ¿vale? Si veis que la piedra está mojada, cogéis agua con la mano mismo y la tiráis por encima. Si no está mojada, si está seca, quiero decir. Podéis hacer así, ir y venir, o así si queréis, de punta, ¿veis? Pero por toda la superficie. Sin que el corte, sin que el tajo llegue a morder la piedra, que no la llegue a morder. ¿Cómo sé si la está mordiendo? Tranquilo, pequeño Padawan, que te darás cuenta. Si cierras demasiado, araña mucho, ¿vale? En esta primera fase, poco nos podemos equivocar. A mí me gusta hacerlo así. Si queréis en círculos, pero a mí me gusta más ir y venir. Y repartid el cuchillo por toda la superficie de la hoja. De la piedra, quiero decir. ¿Por qué? Porque así evitaremos que se hagan valles en la piedra, aunque en otro vídeo os mostraré cómo recuperar la forma de la piedra. ¿Hasta cuándo le damos?
Normalmente le daremos hasta que coja un poquito, o no, si queréis, que coja un poquito de uña ya. ¿Por qué os digo eso? Aún no coge, ¿eh? Y aún brilla. ¿Por qué os lo digo? Porque solamente con una natural, que es con la que terminaremos, podríamos hacer todo, ¿eh? Acordaros, todo se puede hacer con una natural. Pero vaya, vamos dándole así. Pondré cámara rápida. Podría terminar con la piedra artificial, al menos la primera fase de asentado. Para que veáis que no hay trampa ni cartón, vamos a coger también una natural áspera, por si alguien no tiene artificiales, ¿vale? ¿Veis? Es lo mismo. Casi y araña un poquito de uña, araña un poquito. Era simplemente para que lo vieseis. Pensad que le hemos hecho mucho daño a este cuchillo. Si queréis, como tenemos el otro canto, probamos con el más fino, porque ya se va acercando. Esto es un privilegio de tener piedras de dos rugosidades, ¿eh? Mirad, ya empieza a coger uña, ¿eh? Empieza a cortar también. No corta súper bien, pero empieza a cortar. Podríamos decir que la fase del asentado está concluida. Utilizaremos ahora la piedra natural. He cambiado de perspectiva porque pienso que desde aquí me vais a entender mejor, ¿vale? Antes de empezar a trabajar con una piedra natural, ¿qué es bueno que hagamos? Es bueno que preparemos la superficie. Podríamos afilar directamente con esta grande, es mucho más fácil. Os he cogido la pequeñita porque es más normal que vosotros tengáis una natural pequeña, ¿vale? Vamos a hacer esto. Podemos hacerlo así, o cogiendo una piedra pequeña y restregando por encima. Esto que nos permite, por una parte, dejarlo más llano, ¿vale? Y en segundo lugar, dejar una especie de limo, como una babilla terrosa por encima, que ayudará a empezar a afilar. ¿Veis esa agua turbia que se queda por encima? Bueno, eso es perfecto. Por lo tanto, tenemos ahí la piedra, ¿vale? Tengo aquí el cuchillo y en esta fase, ¿qué haremos? ¿Podríamos hacer lo mismo? Es decir, ¿podríamos hacer así y así? Sí, podríamos hacerlo. A mí me gusta hacerlo a favor de corte. Así, con cierta presión, ¿vale? Dais, por ejemplo, 4 o 5 por un lado y luego al revés. En esta fase, ¿qué ángulo tenemos que darle? En principio el mismo que antes, ¿vale? Pero ahora sí que nos podemos permitir cerrar un poquito más. ¿Por qué? Porque la piedra natural come más lenta. Al comer más lenta, no tenemos que tener tanto miedo de cargarnos el filo, ¿vale? Yo lo hago así. Hay gente que lo hace del revés, hay gente que hace así. Se ve que se ha estudiado con microscopios y tanto monta. Pero yo tengo mis manías y seguiré haciéndolo siempre así, ¿vale? Al menos en esta fase. Esto ya es el afilado, ¿vale? El afilado propiamente dicho. Esta fase puede tardar más o menos, depende de lo bien que lo hemos dejado con la piedra áspera, que puede ser, como ya lo hemos visto, natural o artificial. Yo, por ejemplo, estoy notando ahora, y lo vais a notar, al cerrar el ángulo, ¿vale? Que muerde un poquito. Estos cuchillos de perfil cóncavo, a poder ser, tienen que afilarse o asentarse en diversos ángulos hasta que llegue a morder. Así desbastamos al menos todo este trocito de aquí. ¿Veis que brilla más? Es decir, no solo el mismo borde, porque al final cerraríamos tanto el ángulo, ¿eh? Aún así, en esta fase de afilado, ya sí que solo nos importa el corte mismo, ¿vale? En la fase de asentado sí que podemos jugar un poquito, para darle esa forma. En el Scandi, por ejemplo, que decíamos antes, ¿cómo afilaríamos? Pondríamos el cuchillo llano
clank, cogeríamos el canto, todo el bisel y lo haríamos haciendo todo a una. Cuesta más rato, pero es más fácil. Por la memoria muscular que tengo y la experiencia, noto que este cuchillo está empezando a cortar, ¿vale? Está empezando a cortar. Cuando notéis que se está cogiendo mucho la piedra, quitadle presión, ¿vale? Quitadle presión. Es decir, la fuerza que hacéis con la mano, mantenedla al mínimo o rebajadlo bastante, porque cuando el filo es muy delgado, puede enrollarse si hacéis demasiada presión. Es lógico, ¿no? Lo entendéis. Esto está bastante bien. Con un afilado como el que le he dejado ahora, ya vais funcionando. Mirad, a ver, la naranjita. Con este tipo de afilado, para lo que es el bushcraft, ya no serviría. A mí me gusta darle un poquito más. Voy a ponerlo en cámara rápida, ¿de acuerdo? No sé si lo he comentado, pero obviamente tienen que estar siempre mojadas. Si veis que pierde humedad, le dais para que esté bien lubricada, ¿vale? Conforme esta hora, no sé si llega a cortar papel, ¿vale? Voy a secarla, aunque sea aquí en el pantalón, porque si no, no corta ningún tipo de papel. Y a ver, al menos el cartón del perfil, supongo que, mira, aún no lo coge muy bien. ¿Veis? Aún no lo coge muy bien. Papel más fino no creo directamente que lo coja. Pero ya sabéis que el bushcraft no es la ciencia de cortar papel, ¿eh? Un poquito. ¿Veis? Pero a mí esto no me satisface. Vamos a darle un poco más. Muy bien. Cuando empecéis a notar con la mano, al pasar el dedo así, que se coge, es un momento en el que podéis ya parar de afilar, si queréis. Si queréis. A mí me gusta, soy muy exagerado, me gusta que corte muchísimo, pero en principio secamos y esto ya tiene que cortar un poquito mejor. A ver si nos coge el papel o qué. ¿Ves? Ya es otra cosa, ya es otra cosa. Y aún así lo noto húmedo, no sé si es el papel o el cuchillo, pero ¿veis? Está el papel un poco mojado. ¿Veis? Esto ya, a ver, así plegadito. ¿Veis? Ya es otro cantar. Incluso, a ver, podría incluso afeitar un poquito. No sé si aún es la fase esta. A ver, algo coge. ¿Llegáis a ver los pelitos? Algo coge. ¿Podríamos conformarnos con esto? Pues sí. Esto ya es un cuchillo funcional. Acordaros que le hemos dado mucha caña con la piedra antes, cuando lo he desafilado, ¿vale? Si queréis, final, ¿qué podéis hacer? Darle del revés, al contrario que lo hacíamos, muy suave. Muy suave. Muy suave y cerrando un poquito más, pero muy suave, ¿eh? Apenas el peso del cuchillo. Solo un poquitín. Esto le da un plus. Si queréis os lo pasáis por el pantalón, que algo hace también. Y os digo, y aunque el papel está mojado, ¿veis? Ahora lo corta, que es una delicia. Esto sería, mira, es que ya está, es un bisturí. Y vamos. ¿Escucháis? No da la luz, pero ¿veis aquí el pelado que me he hecho? Ya está. Esto es el afilado. ¿Podemos ir más allá? Sí, podemos. El siguiente paso sería pasarlo por una correa. Esto es una correa antigua de las de barbero, ¿de acuerdo? Esto es un cinturón que lo he pegado a un trozo de madera. Pero ambos tienen una sustancia verde encima, ¿verdad? Esta sustancia verde es esto. Esto lo venden, cuesta 4 duros, AliExpress o Amazon o donde queráis, ¿vale? Es una pasta de pulir de óxido, posiblemente de aluminio, no me acuerdo qué material. El hecho es que funciona, ¿no? En vez de hacerlo con esta, que quizá os parezca muy profesional, la descartamos y lo haremos con el trocito de correa.
A mí me gusta hacer así, rayas. Perdonad por la luz, igual me cambio al otro lado, para que se vea mejor con el sol. Incluso así, lo llenamos de este material. Fantástico. ¿Y ahora qué haremos? Pues ahora no se puede hacer a favor de tajo, porque lo cortaríamos. Es al revés. Cogemos desde abajo y vamos puliendo. ¿Oís el ruidito? Incluso aquí, si queréis, para que todo brille, podemos hacer desde muy llano. ¿Veis que ahora estoy muy llano? Y vamos cerrando a medida que vamos haciendo pasadas. Y al revés por el otro lado lo mismo. ¿Por qué? Porque así, aparte de estético, es decir, quedará más trocito pulido, cuando está pulido se evita que se adhieran muchas cosas que lo ensucian. Es más fácil de limpiar. ¿Vale? Esto es casi que una cosa estética, pero estéticamente lo veréis. ¿Vale? Es que para que lo podáis grabar, yo normalmente lo hago en llano, ¿no? Pero aquí dirás que así lo veis mejor. ¿De acuerdo? Con una correa que llevaseis encima, incluso sin pasta, también iría bien. Y, para finalizar, cerrar mucho. Mucho quiero decir así. ¿Vale? Esto lo que hace es peinar las pequeñas esquirlas que le hemos hecho durante todo el proceso de trabajo con la piedra. ¿Vale? Esto en inglés llaman honing. Si lo buscáis en inglés, honing, con H primero. Y es que se nota ya. Se nota un montón. Esto podéis estar desde toda la tarde puliéndolo a solo un ratito como ahora. Porque ya os digo, esto no es una navaja de afeitar. No tiene que serlo. Pero que puede afeitar, vamos. Eso ya lo sabéis. Se nota. Y veis cómo, a ver, brilla bastante el corte. Bueno, vamos a ver que ahora que tenemos luz, al final es que no me quedará pelo, tanto experimento. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? De dejar la roma, que no cortaba una naranja, a afeitar literalmente. Y pienso que ya lo tenemos, porque más ya sería imposible y sería ciencia ficción. Siempre que le demos con esto, ¿podemos dejarlo mejor? Sí, siempre. Incluso hay veces que si esto lo hicieseis todos los días y no le dieseis mucha caña, nunca haría falta afilarlo de otro modo. ¿De acuerdo? No sé si tengo más papel, simplemente para que veáis la diferencia. Ya os digo, este papel me parece que está un poco húmedo, pero bueno, es que vamos, ya lo habéis visto, ¿no? Si afeita, se me ha doblado. Si afeita, ¿no? Pues ya os imagináis lo que hace con el papel. Vaya, eso mismo. Con la uña no hace falta ni comprobarlo, ¿veis? Afilado para bushcraft y más. Ahora bien, vamos a ser realistas. Normalmente un cuchillo no estará tan fatal como este que lo hemos dejado pasado por la piedra, Este es el cuchillo que uso para cocinar, ¿vale? Y tiene la casuística típica de cómo os encontráis un cuchillo a la hora de afilarlo. Es decir, no dejéis pasar mucho tiempo entre afilado y afilado, pero obviamente no hace falta que brille el corte como antes. Este es un cuchillo que cortará bien por abajo, o sea, ya, ¿ves? Más o menos bien, porque uso poco esta parte, y aquí cortará poco. ¿Ya ves? ¿Ves? ¿Es cómo doblo el papel? Vale. Esta es la casuística normal, y es aquella que os decía que es peligrosa. Porque aquí corta mucho, entraríamos cortando, aquí no corta, y luego a lo mejor corta más, y un peligro. Por tanto, lo normal es que con una piedra ya os sobre. No hace falta tanta piedra ni tanta historia, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un afilado de mantenimiento con esta piedra natural. La mojamos, por si había perdido humedad, que la había perdido. Podemos darle un poquitín así también, como al principio hacíamos con la piedra artificial o con la natural áspera. ¿Veis? Esto es para darle forma, Recordemos, esto es el asentado, que dicen algunos. Y cuando tiene la forma recuperada, que será como ya, me pongo al otro lado. Hoy doy muchas vueltas, Pasamos ya al afilado. Afilamos así, por este lado y por el otro. Este cuchillo no estaba fatal, por lo tanto, con pocas pasadas ya volverá a estar más o menos recuperado. Una cosa importante, aunque he dicho que aquí cortaba y aquí no,
no os centréis en esto, dadle por todo, porque si no haríais como escalones en el corte, ¿vale? Cuando se afila todo, lo afilado y lo no afilado. Si tuviese una muesca muy grande, pues sí, tendríamos más atención con la muesca, pero en principio lo pasáis todo, ¿eh? Lo vamos a hacer todo con una piedra. ¿Ves? Noto que ya empieza a cogerse. Cierro un poquito más, quitando presión, como hemos dicho antes. Y ahora incluso, si queréis, podemos darle al contrario y suave, es decir, así. Como con la correa, pero sin correa. Sí, incluso teniendo la madera, podríamos pasarlo por la madera misma. ¿Vale? Y en principio, para lo que es un cuchillo de cocinar, de comer, pues ya está bien. Ya está bien. Y para un cuchillo de bushcraft, sobrado. Corta, sí, corta. Pues ya está. Ya está. Eso es lo que necesitamos. Mirad, si queréis. Trocito de madera. ¿Pela bien? Sí. Pues ya está. No es necesario nada más. Si afeita, pues a ver, no le diremos que no, pero me parece que no lo he dejado para eso. ¿Ves? Ahora mismo no. ¿Podríamos hacer que afeitase? Bueno, si queréis y tenéis tiempo, quedaros conmigo y solo con la piedra natural afeitará. Cámara rápida. ¿Veis? Y podría afeitar más, que lo sé, porque conozco este acero. Y la pallarés pues siempre da más, siempre da más. Pues nada, este es el misterio de afilar. Ponedlo en práctica. Yo es que nunca tengo cuchillos desafilados, por eso le he quitado el filo al artesano, ¿vale? Porque siempre los tengo muy bien, pero probadlo primero con cuchillos que no les tengáis tanta estima, tanto apego, y luego ya pasad a los que os importen. Yo, conforme está este, para cocinar, me sobra y resobra. ¿Veis? Cuando coge la uña un cuchillo, es que ya está. Pues nada, eso. Un abrazo. Gracias por estar conmigo. Os he compartido pues mi técnica, mi secreto. Y nada, hay tantas formas de afilar como afiladores, ¿vale? No quiero decir que esto esté pontificando y diga que esta es la forma correcta. Cada uno que halle su forma, pero esta es la forma que a mí me sirve. Un abrazo y hasta pronto, compañeros.